Hola, yo soy Carlos Raimundo, les estoy hablando desde Australia. Es el jueves a las 12:40 del día jueves. ¿Por qué digo esto? Porque por un error mío, yo había estado invitado para dar una clase en el seminario Fuller, y lo anoté para el jueves a las 11 de la mañana mío, pero era el jueves de Estados Unidos, no el jueves de Australia. Este es un error que pasa mucho. Estamos acá en Australia un día antes, un día después, hasta ahí me equivoco. Así que si quieren saber cómo va a ser el día siguiente, nos llaman a nosotros y les contamos qué tal fue el día siguiente. No, hablando seriamente ahora, sí, lamentablemente tuve un error en dónde poner en mi calendario la clase, así que he decidido, como estaba pensando en qué iba a compartir, el hacer este video. Así que acá estamos. Esta es una clase que he sido invitado en el seminario Fuller con el doctor Marcel Pontón y la doctora Kelsey Fitzgerald. El tema de la clase son fundamentos de las ciencias psicológicas en qué es el ser humano. ¿Qué tema? Yo quiero dar gracias al doctor Pontón por invitarme a esto. Lo conozco a Marcel desde hace muchos años y él ha sido de una fuerza inspiradora para mí en muchos sentidos. Primeramente por lo que él es, pero también por su conocimiento, por su pasión, por el Evangelio, por el ministerio, y también por la neurociencia, que es uno de mis hobbies, la neurociencia. Y trabajando y conversando con Marcel, él siempre ha sido alguien que me motivó a buscar en áreas que yo no conocía. Así que muchas gracias, Marcel. Y acá estamos. El tema que he sido invitado es, Marcel dice, Carlos, ¿qué podrías compartir de tu trabajo en cuanto a esta clase? Así que he preparado una pequeña presentación que la he dividido en algunas partes, así se puede parar para la persona que la pueda escuchar y pensar en eso, y si se escucha en un grupo, cómo discutir sobre los temas. El tema es el ser humano. Primeramente, quiero decir que para el ser humano, el llegar a saber lo que es el ser humano es algo un poquito ambicioso. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener un concepto muy claro y bueno de lo que es una silla, podemos observar qué pasa afuera, que tenemos cada vez más un conocimiento extraordinario de lo que es el universo y está creciendo. Podemos ser, podemos ser observadores, y poder llegar a tener un significado de qué significan las cosas que estamos observando. Pero cuando nos observamos a nosotros mismos, nos observamos también desde nosotros mismos. Una persona decía que el cerebro es el único órgano que puede estudiarse a sí mismo. El hígado no reflexiona. ¿Qué es el hígado? ¿No? La pierna no reflexiona. ¿Qué soy como pierna? Pero sí el cerebro tiene la capacidad de pensarse en sí mismo. Esto genera un problema, porque al estar pensando en mí mismo, observándome a mí desde mí mismo, eso hace que esté pensando en lo que se llama un sistema cerrado de pensamiento. Y no puede ser de otra manera. Estoy hablando de mí mismo, de mí mismo, sobre mí mismo y a mí mismo, desde mí mismo. Que parece un juego de palabras, pero es lo que es. Entonces, el llegar a saber quién soy como ser humano es algo un poquitito ambicioso. Creo que nunca vamos a poder realmente saberlo. El que me gusta a mí, que tiene un ejemplo fantástico, es Antonio Damasio, que es un neurocientífico que ha trabajado mucho en poder demistificar un poco la neurociencia y nos habla de lo que es la neurociencia en un término que es profesional, académico, pero también coloquial. Algo que me gusta de él, me llamó la atención de él, que él dice cómo surge el pensamiento, cómo surge el ser.
cómo surge la mente. Perdón, algunas veces estoy traduciendo del inglés al castellano y se me pierden las palabras. Aunque quiero decir que soy argentino, que los que me escuchan van a conocer mi acento argentino. Pero muchas veces se me chisporotean las palabras porque he vivido acá por más de 35 años ya. Volviendo al tema, lo que dice Damasio es que la mente es como una orquesta que comienza a tocar una música sin conductor. Comienza la música, sin nadie que la dirija. Desde esa música que ya está tocando, emerge el director. Y el director continúa dirigiendo la música. Pero la objetividad del director está limitada, porque surgió desde la misma música que está saliendo, que es un emergente de la misma música. Esto es interesante, porque cuando el director está ahí sintiendo que puede dirigir, que puede construir, que puede cambiar, realmente lo que puede hacer está totalmente condicionado desde donde emergió. Este para mí es un ejemplo interesante, porque de la misma forma tenemos que saber que todo lo que pensamos nosotros, de nosotros mismos y del otro, emerge de nuestra cultura, de nuestro pensamiento, y que no puedo decir yo sé. Y esto es muy importante, especialmente desde el punto de vista psicológico y también en las personas que trabajan con una ideología, en lo que se llama la pastoral, porque trabajamos muchas veces del yo sé. Una de las tradiciones psicológicas es que el psicólogo sabe y puede interpretar lo que le pasa a la otra persona. Desde nuestro punto de vista, que lo voy a demostrar después, nosotros pensamos que no podemos saber, que nunca podemos saber. Podemos tener un acercamiento, podemos tener preguntas, pero no podemos saber. Y esto para muchos profesionales es un poco incómodo, porque porque vivimos dentro de lo que es un pensamiento griego, que el filósofo sabe, y que el filósofo es la persona que tiene las respuestas. Aunque Sócrates dijo que lo único que sé es que no sé nada. Es fantástico. Pero siguiendo con esto es importante para nosotros saber que lo que estamos pensando sobre nosotros mismos son solamente acercamientos. Lo que Abraham Heschel me enseñó a mí, no personalmente, lamentablemente, pero a través de sus libros. Abraham Heschel es un rabino que fue uno de los voceros del mundo judío más grande y fue uno de los mentores de Martin Luther King Jr. Lo que Heschel dice es que en el pensamiento griego uno trabaja desde el saber, yo sé, y es por eso que se categoriza. Son las formas platónicas, por ejemplo. Yo sé que es la belleza porque tiene esto, 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 esto y esto. Lo que él dice es que el pensamiento hebreo no es así. El pensamiento hebreo no sale desde el saber, pero sale desde el wonder, que no sé cómo se traduce exactamente en español. Es como en la búsqueda, en el pensar, ¿qué puede ser esto? Y en este sentido es fascinante, porque uno sale de un pensamiento yo sé, y esto está categorizado, y el otro es como que una forma de pensamiento que estamos involucrados en la definición de lo que es. El ejemplo que a mí me gusta es cuando los discípulos le dicen a Jesús, ¿qué es el reino de Dios? Y pensamos, ¿es el reino de Dios importante o no? De 1 a 10, ¿qué importante es para el pensamiento cristiano y las enseñanzas de Jesús el poder, el hablar del reino de Dios? Creo que todos vamos a decir 10, que algunos tal vez dicen 12, porque es extremadamente importante. Cuando la gente le pregunta a Jesús, Jesús, ¿qué es el reino de Dios? Jesús no para y le dice, bueno, el reino de Dios se compone de 5 puntos. Pum, 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 pum.
Si no estás dentro de eso, no estás dentro del reino de Dios. Qué cosa fácil para llegar a entender. ¿Estás adentro? No estás adentro. Pero él dice algo diferente. Él dice, el reino de Dios es como. Como una moneda que se perdió. Como esto, como lo otro. Y en ese caso, la persona tiene que estar pensando y buscando dentro de sí mismo su experiencia con una moneda perdida por un lugar que lo tengo que comprar. Entonces, en esa forma, la definición es orgánica. Y no es un planteo esto, sino es como un ser. Aparentemente es algo así. Creo que estoy hablando demasiado, pero el pensar en qué es el ser humano, quisiera yo aprender más y más, porque yo voy a eso, yo sé. Soy argentino, soy de Buenos Aires, que nos dicen que somos muy arrogantes, y es cierto. Entonces yo tengo dentro mío ese saber. Y también soy humano, es lo que nos pasa al ser humano, el saber. Me cuesta mucho el poder decir no sé. Pero no nos hace falta decir no sé, pero decir estoy buscando. Aparentemente es eso. Y esto nos permite a nosotros, en lugar de estar en una posición de yo sé, de estar en una posición de búsqueda con el otro. Y esto con el otro es esencial. Porque otro punto principal de lo que es el pensamiento griego, que está tan metido dentro de uno y también en los que estudian la Biblia en la época de Jesús, estaban en un tiempo, en un tiempo helénico, en un tiempo griego, un griego de pensamiento. En el templo de Delfos dice, conócete a ti mismo. Quiere decir que yo puedo pararme y conocerme a mí mismo. ¿Qué es el ser humano? Puedo llegar a encontrar qué es el ser humano. Pero Moreno, el creador del psicodrama, que era judío, era jasídico judío, él trabajaba con Martin Buber. Entonces Moreno dice que es muy lindo pensar en qué soy yo y examinarme a mí mismo, pero eso es como un estudio de laboratorio. Realmente nunca lo voy a saber, porque tengo que estar en relación con otro para realmente saber. Entonces lo que Moreno dice, que el ser, el saber quién soy, está no en mí, ni está en el otro, pero está en la relación entre el uno y el otro. Algo que también es difícil de encuadrarlo y de guardarlo, que es como el cerebro quiere hacerlo. Entonces, el pensamiento moreniano, el pensamiento judaico, que es relacional, no puedo decir que es el ser humano. Puedo decir lo potencial, que Moreno lo dice, es la fuerza de la espontaneidad de Dios y la creación de Dios. Podemos hablar en lo que es la creatividad, que es lo que uno puede llegar a ser. Y eso es interminable. Pero para Moreno nosotros sí podemos saber, no qué es el ser humano, pero si paramos y vemos qué estoy haciendo, cómo estoy respondiendo al otro, cómo percibo al otro, en ese espacio es quien soy en ese momento. No tengo tiempo para meterme mucho más en esto, pero para la psicología clásica, los roles que uno juega salen del ser. Para Moreno, los roles que uno juega me hacen a mí. Entonces, por eso que es tan importante lo que es la relación de uno con el otro. Y la suma de esas experiencias me hace a mí quien soy. El que explica esto también es Martin Buber, que trabajó con Moreno, como dije antes, en su pieza más grande, que es Yo y tú. Entonces, volviendo al tema, ¿quién soy yo? No puedo saberlo, pero sí puedo estar experimentándolo, no en mí mismo solo, sino que con el otro. Cómo pienso con el otro, cómo actúo con el otro. Y eso uno lo puede describir a través de los roles que juega. Entonces, para parar con este tema, quisiera ver
piensan ustedes de este pensamiento, de lo que es el pensamiento cerrado de pensamiento, y cómo llegar y qué podemos hacer para tener un sistema más abierto de pensamiento, que lo voy a presentar más tarde. Pero qué piensan de esto y cómo desafían esto, y quisiera que lo piensen.